Te han mentido. Durante décadas, la narrativa automotriz ha sentenciado a muerte a máquinas que, sobre el papel y en la práctica, eran piezas de ingeniería superiores. Nos enseñaron a reírnos de ciertos nombres. Nos programaron para evitar ciertos motores. Pero, ¿alguna vez te detuviste a analizar los datos de torsión? ¿Revisaste el flujo aerodinámico de esos diseños feos? ¿O simplemente repetiste lo que escuchaste en un foro? La historia del automóvil está llena de juicios injustos, juicios basados en la estética, en el marketing fallido o en la simple resistencia al cambio. Vamos a hablar de specs, vamos a hablar de cifras de rendimiento que fueron ignoradas. Vamos a hablar de cómo el sesgo de confirmación destruyó la reputación de vehículos que estaban, técnicamente, a años luz de su competencia. Si buscas entender por qué la ingeniería de vanguardia a veces es castigada por la ignorancia colectiva, quédate, porque vamos a desmantelar los 10 mitos más grandes de la industria. Para entender un coche mal juzgado, primero debemos entender qué es un juicio de valor en la ingeniería. Un coche no es una escultura, es una solución de movilidad sujeta a leyes físicas. Cuando el mercado dice que un coche es malo, suele referirse a que no cumple con una expectativa cultural, pero la física no entiende de culturas. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¿Por qué juzgamos mal a un vehículo? El primer factor es el sesgo de innovación. El ser humano, por naturaleza, desconfía de lo que no comprende. Cuando una marca decide romper el molde, ya sea con un ciclo de combustión diferente o una disposición de motor inusual, la primera reacción es el rechazo. Tomemos como ejemplo la transición hacia los motores sobrealimentados de baja cilindrada. Hoy son el estándar. Hace 20 años eran considerados desechables. El juicio fue masivo. El juicio fue destructivo. Pero los datos de eficiencia térmica decían otra cosa. Los datos de entrega de par motor desde bajas revoluciones decían otra cosa. El segundo factor es la estética como filtro de calidad. Es un error técnico garrafal. Un coeficiente de arrastre bajo a menudo requiere formas que el ojo humano no encuentra atractivas de inmediato. El público castiga la eficiencia aerodinámica porque prefiere la nostalgia visual. Es absurdo. Es como rechazar un avión supersónico porque no se parece a un ave. El tercer factor, y quizás el más letal, es el fallo de comunicación corporativa. Muchas veces, el equipo de ingeniería entrega una obra maestra y el equipo de marketing la vende como un electrodoméstico. El resultado es un cortocircuito informativo. El comprador espera X, recibe Y, que es superior, pero como no es lo que esperaba, lo etiqueta como basura. En este video vamos a eliminar esos tres filtros. Vamos a mirar debajo del capó. Vamos a mirar los planos de diseño. Vamos a reivindicar la ingeniería que fue silenciada por el ruido de la opinión popular. ¿Estás listo para el primer coche de la lista? Es un vehículo que fue el hazmerreír de su época. Un coche que hoy, si miras sus números de eficiencia y espacio interior, parece diseñado en el futuro. Pero en su lanzamiento fue condenado por su cara. Un error que le costó la vida a un concepto brillante. Hablemos de la ciencia detrás del primer gran incomprendido. El primer vehículo en nuestra lista es, probablemente, el ejemplo más extremo de cómo un envoltorio poco convencional puede sepultar una ingeniería de primer nivel. Hablo del Fiat Multipla de 1998. Sí, puedes reírte del diseño, puedes hablar de sus escalones debajo del parabrisas, pero si eres un entusiasta de la ingeniería, tienes que respetar lo que sucedió aquí, porque el Multipla no fue un accidente estético, fue una audaz declaración de prioridades técnicas que el público simplemente no estaba preparado para aceptar. Su fracaso comercial es un testimonio de la superficialidad con la que se juzga a menudo la innovación en la industria automotriz. Desde un punto de vista de empaquetado técnico, el Multipla fue una revolución. Los ingenieros de Fiat recibieron un desafío que la lógica convencional consideraría imposible: crear un vehículo de menos de 4 metros de largo, más corto que un compacto promedio hoy en día, situándose en el segmento B, que pudiera transportar a 6 adultos con total comodidad y sus respectivos equipajes. Este requisito de 6 plazas en un espacio tan reducido era la piedra angular del proyecto, y todo lo demás, incluida la estética, se subordinó a este imperativo funcional. ¿Cómo lo lograron? No fue con magia, fue con una estructura de chasis de acero de sección variable, Space Frame, que permitía una flexibilidad de configuración y una rigidez torsional que la mayoría de los SUVs y monovolúmenes modernos envidiarían. Esta estructura, inusual para un vehículo de producción masiva de la época, no solo optimizaba la distribución del peso, sino que también proporcionaba una base sólida para la característica más definitoria del coche:
Los asientos 3x3. Esta no fue una decisión estética ni un capricho de marketing, fue una decisión de pura optimización de espacio y, crucialmente, de centro de gravedad. Al colocar 3 asientos al frente, el Multipla eliminó la necesidad de una tercera fila. Una tercera fila habría sacrificado drásticamente el maletero o, lo que es peor, habría obligado a los ingenieros a alargar el chasis, lo cual habría aumentado significativamente la masa inercial, penalizado el consumo de combustible y complicado el manejo. Al ensanchar el vehículo en lugar de alargarlo, se consiguió el espacio interno requerido. Técnicamente, el coche era más ancho que la mayoría de sus competidores, lo que, lejos de ser un inconveniente, le otorgaba una estabilidad lateral superior y una superficie de contacto con el suelo más equilibrada. Su huella en la carretera, aunque compacta en longitud, era ancha, lo que se traducía en una dinámica de conducción inesperadamente competente para un monovolumen. Hablemos de visibilidad y ergonomía. El diseño de doble burbuja y la línea de cintura extremadamente baja no se hicieron para ganar un concurso de belleza. Se diseñaron con un propósito de seguridad activa inigualable: maximizar la superficie acristalada. El resultado fue una visibilidad periférica de casi 360 grados, que reducía los puntos ciegos a niveles mínimos de seguridad. Conducir el Multipla era como estar en una burbuja de cristal, lo que aumentaba la confianza del conductor en el tráfico urbano denso. Los espejos retrovisores de doble lente, a menudo criticados por su tamaño, eran una solución técnica brillante para un problema de visibilidad lateral, una innovación que las marcas premium tardaron una década más en implementar de forma estándar como elemento de seguridad. El cuadro de instrumentos, montado en el centro, también liberaba espacio visual, permitiendo que el parabrisas descendiera más de lo habitual, mejorando aún más la percepción espacial. Bajo el capó, no había nada de basura. La motorización diésel más popular era el JTD de 1.9 litros, que no era un motor cualquiera. Fue uno de los pioneros en la tecnología Common Rail, inyección directa por conducto común, desarrollada por Fiat. Estamos hablando de una gestión de inyección de alta presión que permitía una atomización del combustible mucho más fina y eficiente. Esto tenía múltiples beneficios: reducía drásticamente el ruido de la combustión, el famoso clatter diesel, maximizaba el par motor a bajas revoluciones y mejoraba la respuesta del acelerador. En términos de eficiencia térmica y rendimiento, el Multipla estaba por encima de la media de su segmento y, en muchos aspectos, sentó las bases para el diésel moderno. ¿Por qué se juzgó mal? Por el sesgo de la forma. El público priorizó la simetría visual y la estética convencional sobre la eficiencia volumétrica y la funcionalidad pura. El Multipla desafiaba todas las normas visuales, y esa transgresión fue su sentencia. Técnicamente, sin embargo, el Multipla es el antecesor espiritual de la optimización que vemos hoy en los vehículos eléctricos de plataforma plana. Su diseño permitió un piso totalmente plano desde la parte delantera hasta la trasera, algo rarísimo en vehículos de combustión de finales de los 90. Esta característica no solo mejoraba el confort, sino que permitía que los asientos traseros se pudieran quitar, plegar o desplazar con una facilidad mecánica asombrosa, transformando el vehículo de monovolumen de pasajeros a una furgoneta de carga en minutos. Mira los datos. Un coeficiente de resistencia aerodinámica que, pese a su altura y frontal casi vertical, era sorprendentemente competitivo, alrededor de 0.32 CD, gracias a la limpieza y al diseño aerodinámico de sus bajos. Un esquema de suspensión independiente en las 4 ruedas, sintonizado para proporcionar confort, pero también un comportamiento dinámico más cercano al de un sedán que al de una furgoneta. Pero el mundo se quedó en la superficie. El mundo se quedó en el chiste fácil, lo que la mayoría llama el coche más feo del mundo. Un ingeniero lo llama una de las mejores soluciones de aprovechamiento de espacio en la historia de la combustión interna. El juicio fue emocional, la realidad técnica fue brillante, fue un éxito rotundo en el tablero de dibujo de un ingeniero y un desastre en la mente de un consumidor condicionado por la estética convencional. Es hora de que dejes de mirar las luces y empieces a mirar el chasis. Si este coche hubiera tenido un diseño aburrido y genérico, hoy sería recordado como el estándar de la industria, pero fue valiente. Y la industria, históricamente, castiga la valentía técnica cuando no viene acompañada de una cara bonita. ¿Entiendes ahora el patrón? Este es solo el primero de 10. Autos que fueron mejores de lo que te permitieron creer. Vehículos que resolvieron problemas complejos con soluciones brillantes, que fueron ignoradas por el qué dirán y por la miopía estética del mercado. Pasemos al siguiente.
un coche que fue acusado de ser peligroso y lento, cuando en realidad estaba introduciendo una configuración mecánica que hoy es el estándar en la búsqueda de la ligereza y la eficiencia urbana. El segundo vehículo en nuestra lista sufrió uno de los juicios más injustos basados en la escala, el Smart Fortwo. Cuando Mercedes-Benz y Swatch lanzaron este concepto a finales de los 90, la narrativa popular fue inmediata y destructiva. Es una caja de zapatos, es una trampa mortal, un camión lo aplastará como una lata de refresco. El juicio fue visceral, el juicio fue físico, basado en una intuición errónea de que el tamaño es directamente proporcional a la seguridad. Pero el juicio estaba, técnica y científicamente, equivocado. Hablemos de la célula de seguridad Tridion. Este no era un chasis convencional con zonas de deformación tradicionales, mientras que la mayoría de los coches de finales de los 90 confiaban en zonas de deformación programada extensas para absorber la energía del impacto. El Smart, por su tamaño, simplemente no tenía el espacio físico para ello. ¿Qué hicieron los ingenieros de Mercedes-Benz? Diseñaron una estructura de acero de ultra alta resistencia, de una rigidez excepcional, que funciona como el casco protector de un coche de carreras o el exoesqueleto de un insecto. Es una jaula de supervivencia. La ingeniería detrás de la célula Tridion es fascinante y revolucionaria. Está diseñada para ser tan rígida que, en caso de impacto con un objeto inamovible, como una barrera de hormigón, o con un vehículo mucho más grande, el coche tiene dos opciones de gestión de energía: redirigir y disipar, o rebotar. En las rigurosas pruebas de choque, incluso contra barreras de hormigón a 50 km/h, el habitáculo del Smart se mantenía estructuralmente intacto, un logro que berlinas mucho más grandes de la época, con diseños de chasis más antiguos, no lograban. En el caso de un choque frontal con otro vehículo, los ingenieros diseñaron la célula y la cinemática de los componentes de tal manera que la energía del impacto se transfería, obligando a la zona de deformación del otro vehículo involucrado a hacer la mayor parte del trabajo. Además, el conjunto motor-transmisión se ubicó y montó para que, en caso de un impacto frontal significativo, se deslizara por debajo del habitáculo, protegiendo las piernas del conductor y el pasajero, en lugar de ser empujado hacia el interior. El juicio popular de que era peligroso ignoraba por completo las leyes de la transferencia de energía cinética y la innovadora gestión de la carga estructural. Pasemos a la configuración mecánica, un acierto de pura ingeniería de aprovechamiento de espacio. El concepto RR, motor trasero, tracción trasera. Colocar el motor de 3 cilindros turboalimentado de 600 o 700 centímetros cúbicos sobre el eje trasero no fue un capricho de diseño excéntrico. Fue una solución técnica brillante para maximizar dos factores cruciales en un vehículo de micromovilidad: tracción y radio de giro. En primer lugar, al acelerar, el peso del motor se transfiere al eje trasero, garantizando un agarre excepcional, incluso en condiciones de baja adherencia. En segundo lugar, liberar el espacio frontal de un motor voluminoso permitió un ángulo de giro de las ruedas delanteras mucho más amplio, dándole al Smart un radio de giro de menos de 7 metros, lo que lo hacía inigualable para maniobrar y estacionar en la ciudad. Además, el uso de un turbocompresor de geometría fija en un motor tan pequeño permitió generar una curva de par muy plana. El conductor tenía el 90% del torque disponible desde las 2000 revoluciones por minuto. En un entorno urbano, donde lo que importa no es la velocidad máxima, sino la aceleración de 0 a 40 km/h para cambiar de carril o salir de un semáforo, el Smart era técnicamente superior a muchos compactos atmosféricos de 1.4 o 1.6 litros de la época. Su densidad de potencia por litro de cilindrada era, para la época, digna de un deportivo pequeño. Era un vehículo que entendía perfectamente su misión: dominar la jungla de asfalto. ¿Por qué se juzgó mal? Por la transmisión automatizada de embrague simple. La prensa automovilística, acostumbrada a la suavidad y rapidez de las transmisiones automáticas de convertidor de par o a la interacción directa de un manual, lo destruyó. Decían que era lenta y torpe, que los cambios de marcha provocaban un molesto cabeceo. Técnicamente se trataba de una caja de cambios manual robotizada. El error no fue la ingeniería intrínseca, que era simple, ligera y eficiente, sino la expectativa del consumidor. La gente esperaba la suavidad de un convertidor de par de un clase S en un coche de 700 kilos. La lentitud percibida en el cambio de marchas no era un fallo, sino una medida de protección mecánica y dinámica. Un cambio demasiado brusco en un vehículo con una batalla, distancia entre ejes, tan corta habría provocado un cabeceo excesivo e inestable, comprometiendo la estabilidad dinámica del vehículo, especialmente a altas velocidades. Era una limitación
limitación física dictada por la geometría, no un fallo de diseño. Los modelos posteriores mejoraron la velocidad del cambio, pero la reputación inicial ya estaba marcada. También se le criticó por ser caro para lo que ofrecía. Otro juicio erróneo basado en el valor material. El Smart utilizaba paneles de carrocería de polímero intercambiables, body panels, un material termoplástico pigmentado. Esto reducía drásticamente el peso total del vehículo, eliminaba el problema de la corrosión de la chapa de acero y permitía reparaciones menores a un costo técnico ínfimo. Un golpe de aparcamiento a baja velocidad podía resolverse simplemente reemplazando un panel de color por otro nuevo. No estabas pagando por menos metal, estabas pagando por una ingeniería de materiales avanzada, diseño modular y un proceso de fabricación que priorizaba la durabilidad urbana y la ligereza. El Smart Fortwo fue juzgado por su tamaño, percibido como debilidad, pero su ingeniería era de gigante. Fue el primer coche de producción masiva en demostrar que el tamaño no es proporcional a la seguridad si la gestión de la energía del impacto es la adecuada. Fue el pionero de la micromovilidad moderna, demostrando que un vehículo de ciudad podía ser eficiente, seguro y radicalmente pequeño, pero el mundo lo vio como un error de juicio, ignorando la visión de futuro que representaba. Ambos, el Multipla y el Smart, son ejemplos perfectos de cómo la forma no siempre sigue a la función en la mente del consumidor. Hoy, cuando vemos ciudades saturadas y coches eléctricos de 2 plazas, entendemos que el Smart no era un error. Era la respuesta correcta a una pregunta que el público aún no sabía formular. El tiempo le dio la razón a la ingeniería, pero el juicio popular ya había dictado sentencia años antes. ¿Ves el patrón? La falta de comprensión de la física aplicada lleva a conclusiones erróneas. El Smart no era un juguete, era una fortaleza de bolsillo. Pasemos al siguiente. Un deportivo japonés que fue llamado aburrido y lento, cuando en realidad estaba introduciendo una configuración mecánica que hoy es el estándar en la búsqueda de la ligereza y la eficiencia urbana. El tercer vehículo en nuestra lista es el ejemplo perfecto de por qué leer una ficha técnica sin entender la dinámica de fluidos o la transferencia de masas es un error de principiante. Hablo del Toyota GT86 y su gemelo el Subaru BRZ. Desde su lanzamiento en 2012, este coche fue el blanco de un juicio masivo. No tiene potencia, es lento, un sedán diésel tiene más torque. El público, obsesionado con las guerras de caballos de fuerza en YouTube, lo condenó, pero los ingenieros que lo diseñaron no estaban buscando ganar una carrera de semáforo, estaban buscando vencer a la física. El centro de gravedad. Este es el dato técnico que el 90% de los críticos ignoró. Gracias al uso de un motor boxer de 4 cilindros de Subaru, los ingenieros lograron posicionar el centro de masas a solo 460 milímetros del suelo. Para que tengas una referencia técnica, eso es más bajo que un Porsche Cayman o un Nissan GT-R. ¿Por qué importa esto? Porque el centro de gravedad determina el momento de balanceo. Un centro de gravedad bajo reduce la transferencia de peso lateral sin necesidad de usar suspensiones excesivamente rígidas que arruinen el contacto del neumático con el asfalto. El GT86 no necesitaba 500 caballos para ser rápido en curva, necesitaba eficiencia geométrica. Hablemos del motor FA20 con tecnología D4S. Se le criticó por tener un hueco de par, torque dip, entre las 3.500 y 4.500 revoluciones por minuto. Los críticos lo llamaron un fallo de diseño. Técnicamente, era una consecuencia de la optimización del flujo de aire y la gestión de la doble inyección, directa e indirecta. El motor fue diseñado para ser estirado hasta las 7.400 revoluciones por minuto, donde la eficiencia volumétrica alcanzaba su pico. No era un motor para crucerear en autopista, era un motor de altas revoluciones diseñado para mantener la inercia. El juicio de falta de potencia fue, en realidad, una incapacidad del usuario para operar la máquina en su rango de eficiencia técnica. Otro punto de crítica técnica fueron los neumáticos. De fábrica, venía con los Michelin Primacy HP, los mismos que un Toyota Prius. ¡Qué error!, gritaron los foros. ¡No tiene agarre! Error de juicio. El uso de neumáticos de baja adherencia fue una decisión de ingeniería deliberada para reducir el límite de adherencia mecánica y permitir que el conductor explorara el equilibrio del chasis a velocidades seguras. Los ingenieros priorizaron la comunicación del eje trasero sobre la fuerza G lateral pura,
Querían un coche que hablara con el conductor, no uno que simplemente se pegara al suelo de forma muda. Si analizamos la distribución de peso 53-47, entendemos la intención técnica. No buscaron un 50-50 perfecto porque, al frenar antes de una curva, la transferencia de carga hacia adelante equilibra el reparto a una proporción casi perfecta, cargando el eje delantero para maximizar la precisión de la dirección y dejando el eje trasero ligero para facilitar la rotación. Es una configuración de manual de competición, pero el mercado lo juzgó como insuficiente. El GT86 fue juzgado por lo que no tenía, un turbo, en lugar de ser valorado por lo que sí ofrecía, una de las plataformas de tracción trasera más ligeras y equilibradas de la era moderna. Con un peso de apenas 1.200 kilogramos, su relación de inercia era mínima. En ingeniería, la ligereza es la solución a casi todos los problemas. Frenas más tarde, aceleras con menos energía y desgastas menos componentes. Pero la ligereza no se ve bien en una publicación de Instagram comparada con 400 caballos de fuerza. Este coche fue un éxito técnico absoluto. Logró un equilibrio que marcas de lujo tardan décadas en perfeccionar. Sin embargo, fue castigado por una generación que valora más la aceleración en línea recta que la velocidad de paso por curva. Se le pidió que fuera algo que nunca intentó ser. Se le juzgó por no ser un muscle car, cuando en realidad era un bisturí de precisión. ¿Ves la desconexión? El público quería fuerza bruta. La ingeniería entregó finura técnica. El resultado fue un coche que los puristas aman y los analistas de catálogo desprecian. Pero los datos no mienten. En una carretera de montaña, donde la potencia se ve limitada por la geometría de la vía, el GT86 demuestra que el juicio popular fue, una vez más, un error basado en la ignorancia de la dinámica vehicular. Pasemos al siguiente, un SUV que fue odiado por traicionar el legado de una marca, pero que técnicamente salvó a esa misma empresa y redefinió lo que la física permite hacer con una masa de 2 toneladas a altas velocidades. El cuarto vehículo de nuestra lista es quizás el caso más flagrante de cómo el fanatismo emocional ciega el reconocimiento de la excelencia técnica. Cuando Porsche anunció el Cayenne, el mundo del motor entró en shock. Es un tractor con logo de Stuttgart, dijeron. Es el fin de la marca. Sentenciaron. Se le juzgó como una traición al legado del 911. Pero si dejamos de lado el sentimiento y analizamos la dinámica de fluidos y la cinemática de suspensiones, el Cayenne fue una obra maestra de ingeniería aplicada. Empecemos por el desafío técnico. ¿Cómo haces que una masa de 2.2 toneladas, con un centro de gravedad elevado, no vuelque o subvire masivamente en una curva cerrada? Los ingenieros de Porsche no se limitaron a poner muelles más duros. Desarrollaron el sistema PASM, Porsche Active Suspension Management, y, lo más importante, la suspensión neumática con regulación de altura y dureza en tiempo real. Este sistema permitía que el Cayenne bajara su altura de rodaje a altas velocidades, reduciendo el área frontal y, por ende, el coeficiente de arrastre, mejorando la estabilidad direccional y la eficiencia térmica del motor al requerir menos esfuerzo para romper el aire. Hablemos de la transmisión y el sistema de tracción. El Cayenne 955 no era un SUV de asfalto de juguete. Técnicamente era un todoterreno de pura cepa con capacidades que hoy han desaparecido de la mayoría de sus competidores. Contaba con una caja de transferencia con reductora, low range, y un bloqueo de diferencial central electrónico que podía enviar hasta el 100% del par motor a un solo eje si los sensores de velocidad de rueda detectaban pérdida de tracción. Analiza esto. Porsche logró integrar la capacidad de trepada de un tractor con la velocidad punta de un deportivo en una sola unidad de control. Esa integración de software y hardware fue un hito que el público juzgó como innecesario. En cuanto a la planta motriz, el BUV 8 de 4.5 litros con tecnología de inyección directa, en modelos posteriores, y el sistema de distribución variable VarioCam demostraron una entrega de potencia lineal que era inusual en bloques de ese tamaño. Pero el juicio erróneo fue más allá de lo mecánico, fue un error de visión de mercado. La gente decía que Porsche estaba perdiendo su ADN. Técnicamente, Porsche estaba salvando su ADN. Los beneficios generados por el Cayenne, gracias a su margen de beneficio por unidad y su éxito masivo en ventas, fueron los que financiaron el desarrollo de las versiones más radicales del 911, como el GT3 y el GT2. Sin la arquitectura técnica del Cayenne, Porsche probablemente habría sido absorbido o habría desaparecido. Analicemos los frenos. Detener 2.200 kilos desde 240 km por hora requiere una gestión del calor extrema. Porsche equipó al Cayenne con discos de freno de gran diámetro y pinzas monobloque de aluminio que ofrecían una resistencia al fading, pérdida de frenado por calor, que superaba a muchos deportivos de la época. Esto no es marketing, es gestión térmica de materiales.
El juicio de que era un Porsche falso se caía en el momento en que pisabas el freno a fondo y sentías la misma deceleración consistente que en un 911. ¿Por qué se juzgó mal? Por el dogmatismo del segmento. El público creía que una marca de deportivos solo debía hacer deportivos. La ingeniería, sin embargo, demostró que los principios de control de chasis, precisión de dirección y eficiencia mecánica son universales. El Cayenne no solo se conducía mejor que cualquier otro SUV del momento, se conducía mejor que el 80% de los sedanes del mercado. Los ingenieros de Stuttgart no hicieron un SUV aburrido, rediseñaron la categoría entera utilizando principios de física de competición aplicados a un vehículo familiar. El juicio fue tan severo que muchos ignoraron que el Cayenne compartía plataforma con el VW Touareg, pero con una revisión técnica en la rigidez torsional del chasis y una puesta a punto de los brazos de suspensión, Double Wishbone, que eliminaba el efecto de barco típico de los vehículos pesados. El Cayenne fue el primer coche en demostrar que un SUV podía ser una herramienta de precisión. Hoy, todos los fabricantes de superdeportivos, desde Lamborghini hasta Ferrari, tienen un SUV en su catálogo. Todos siguieron el camino técnico que Porsche trazó. El Cayenne no fue una traición, fue una lección magistral de cómo la ingeniería puede doblar las reglas de la física para crear un segmento nuevo. El mundo lo juzgó como un error comercial y moral, pero la hoja de datos y el tiempo lo confirmaron como un acierto técnico sin precedentes. Pasemos al siguiente, un sedán de lujo que fue llamado el fracaso más caro de la historia por su precio y su logo, pero que técnicamente fue construido con estándares de tolerancia mecánica que harían que un Rolls-Royce moderno parezca un coche económico. El quinto vehículo de nuestra lista es el Volkswagen Phaeton. Si buscas en internet, leerás que fue un desastre comercial, un error de ego de Ferdinand Piëch. Se le juzgó por su emblema. ¿Quién pagaría $100.000 por un Volkswagen? El público se quedó en la marca, pero los ingenieros se quedaron boquiabiertos con las tolerancias de fabricación. El Phaeton no fue un coche mal hecho, fue un coche demasiado bien hecho para un mercado que solo entiende de estatus visual. Analicemos las pautas de diseño impuestas por Piëch. Una de las exigencias técnicas era que el Phaeton debía ser capaz de circular a 300 km por hora durante todo el día manteniendo una temperatura interior de 22 grados centígrados, incluso si la temperatura exterior era de 50 grados centígrados. Lograr esto no es cuestión de poner un aire acondicionado más grande, requiere un análisis de termodinámica y flujos de aire sin precedentes. Los ingenieros desarrollaron un sistema de climatización de 4 zonas sin corrientes de aire directas, utilizando paneles de madera que se deslizaban para revelar las rejillas solo cuando era estrictamente necesario, evitando la deshidratación del aire y manteniendo una presión acústica mínima. Hablemos de la rigidez torsional. El chasis del Phaeton fue diseñado con una rigidez de 37.000 Nm por grado. Para que entiendas el dato técnico, eso era significativamente más rígido que el chasis de un BMW Serie 7 o un Mercedes Clase S de la época. ¿Por qué tanta rigidez? Para eliminar cualquier frecuencia de vibración parásita y garantizar que la suspensión neumática trabajara con una precisión geométrica absoluta. El Phaeton no absorbía los baches, los anulaba mediante una gestión electrónica que ajustaba los amortiguadores 1000 veces por segundo. La planta motriz más emblemática, el V12 de 6.0 litros, fue una proeza de empaquetado. Al unir dos bloques BR6, los ingenieros lograron un motor de 12 cilindros que ocupaba el espacio de un V8. Esto permitía un voladizo delantero más corto y una mejor distribución de masas para un sedán de tracción total permanente, 4Motion. El uso de un diferencial central Torsen garantizaba que el par motor se enviara a las ruedas con mayor adherencia de forma puramente mecánica y predictiva, sin esperar a que los sensores de freno actuaran. Otro punto técnico ignorado, los estándares de pintura y acabado. El Phaeton se fabricaba en la fábrica de cristal de Dresde, un entorno de quirófano donde la humedad y el polvo se controlaban a niveles de laboratorio. Los paneles de la carrocería tenían tolerancias de ajuste de menos de 1 milímetro. La pintura se aplicaba en capas que garantizaban una profundidad óptica que hoy solo encuentras en Bentley, marca que, por cierto, utilizó la plataforma del Phaeton para el Continental GT, confirmando su excelencia técnica. ¿Por qué se juzgó mal? Por la miopía del branding. El mundo no pudo aceptar que el coche del pueblo hubiera creado el mejor sedán del mundo. Técnicamente, el Phaeton era un Bentley escondido bajo una carrocería discreta. Se le criticó por ser pesado, pero ese peso era el resultado de un aislamiento acústico que utilizaba cristales dobles laminados con una capa de absorción de infrarrojos y una estructura de acero reforzada para sobrevivir a impactos a altas velocidades en la autobahn. Si evaluamos el sistema de frenado, el Phaeton
Phaeton utilizaba componentes sobredimensionados diseñados para detener un vehículo blindado. La gestión del calor en los discos ventilados fue calculada para soportar frenadas de emergencia consecutivas desde su velocidad máxima, sin mostrar fatiga estructural. Era un tanque de lujo, una fortaleza de silencio. El Phaeton fue juzgado como un fracaso porque no vendió lo esperado, pero técnicamente fue un triunfo absoluto. Fue la plataforma de pruebas para tecnologías que luego heredaron Audi, Bentley y Bugatti. No fue un error de ingeniería, fue un regalo tecnológico que el público rechazó porque el logo en la parrilla no alimentaba su ego. En términos de ingeniería de materiales y ergonomía funcional, el Phaeton sigue siendo un referente. Sus asientos con certificación médica por su soporte lumbar y sistemas de masaje por pulsación neumática eran superiores a cualquier oferta de la competencia. Pero el juicio popular es cruel. Si no pareces caro, no importa que seas el mejor. Y el Phaeton, técnicamente, era el mejor sedán de lujo del mercado. ¿Ves el patrón una vez más? La excelencia técnica fue castigada por no ajustarse a la narrativa de marketing. El Phaeton fue un éxito de ingeniería en un mundo que solo quería símbolos de estatus. Pasemos al siguiente, un deportivo que fue llamado copia y poco fiable, pero que introdujo un concepto de motor rotativo que desafió las leyes de la eficiencia y el peso, logrando un equilibrio de masas que los motores de pistones convencionales solo pueden soñar. El sexto vehículo en nuestra lista es el Mazda RX-8. Si mencionas este coche en una reunión de entusiastas, el 90% te hablará de los sellos de los rotores, del consumo de aceite y de la falta de torque. Se le ha juzgado como un error de fiabilidad. Pero si analizamos la cinemática del chasis y la densidad de potencia, el RX-8 es una de las piezas de ingeniería más brillantes y peor entendidas del siglo XXI. Hablemos del motor Renesis 13 BMSP. El juicio común es que es un motor malo porque requiere un mantenimiento meticuloso. Técnicamente no es malo, es especializado. A diferencia de un motor de pistones, el motor rotativo no tiene movimiento alternativo. Todo es rotación. Esto elimina las fuerzas de inercia que limitan las revoluciones en un motor convencional. Los ingenieros de Mazda lograron que un motor de apenas 1.3 litros de desplazamiento físico entregara hasta 232 caballos de fuerza sin necesidad de inducción forzada. Eso es una eficiencia específica que muy pocos motores atmosféricos han logrado igualar. El verdadero secreto técnico del RX-8 no es solo su motor, sino su ubicación. Al ser un motor tan pequeño y ligero, los ingenieros pudieron colocarlo completamente por detrás del eje delantero. Esto convierte al RX-8 en un vehículo de motor central delantero. El resultado técnico es un momento de inercia polar extremadamente bajo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el coche cambia de dirección casi instantáneamente. No tienes que luchar contra la masa del motor colgada sobre el eje delantero. El equilibrio de pesos es un perfecto 50-50, pero con la masa concentrada en el centro del vehículo. Es física pura aplicada al dinamismo. Evaluemos la rigidez estructural y las puertas freestyle o suicidas. Muchos juzgaron estas puertas como un truco de diseño. Error. Técnicamente, Mazda integró un pilar B reforzado dentro de las propias puertas traseras utilizando acero de ultra alta resistencia. Esto permitió tener la comodidad de acceso de un 4 puertas sin sacrificar la rigidez torsional necesaria para un deportivo de alto rendimiento. El RX-8 es más rígido que su predecesor, el legendario RX-7FD, lo que permite que la suspensión multibrazo trasera trabaje con una precisión quirúrgica, manteniendo la geometría de la huella del neumático constante incluso bajo cargas laterales extremas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Volviendo al RX-8, hablemos del consumo de aceite. El público lo juzgó como un defecto. Técnicamente, es una característica de diseño. El motor rotativo inyecta aceite directamente en las cámaras de combustión para lubricar los sellos del ápice. Juzgar a un RX-8 por consumir aceite es como juzgar a un avión de combate por quemar combustible a postcombustión. Es necesario para su funcionamiento a altas prestaciones. El fallo no fue del coche, fue de la educación del usuario. En cuanto a la suspensión, el RX-8 utiliza un esquema de doble horquilla en el eje delantero fabricado en aluminio forjado. Esto reduce la masa no suspendida, permitiendo que el amortiguador reaccione más rápido a las irregularidades del asfalto. El resultado es un contacto neumático-suelo más consistente. En una pista ratonera, un RX-8 técnicamente bien mantenido puede humillar a coches con el doble de potencia simplemente porque su eficiencia de paso por curva es superior gracias a su baja inercia. ¿Por qué se juzgó mal? Por el desconocimiento técnico
masivo. El mercado quería un deportivo que se mantuviera como un Corolla, pero la ingeniería del RX-8 era de alta competición para la calle. Se le pidió fiabilidad genérica a una máquina de precisión rotativa. El juicio fue injusto porque se basó en la negligencia del mantenimiento y no en las capacidades dinámicas del chasis. Si analizas los tiempos de vuelta de la época, el RX-8 siempre estaba en la parte alta de la tabla frente a rivales más potentes y caros. Su frenado era excepcional gracias a una distribución de pesos que evitaba el hundimiento excesivo del morro, manteniendo el eje trasero activo en la deceleración. Era, y es, una joya de la ingeniería que fue enterrada por el miedo a lo diferente. ¿Ves el patrón? Una vez más, la falta de comprensión sobre cómo funciona una tecnología específica llevó al rechazo masivo, pero los datos de telemetría no mienten. El RX-8 es uno de los mejores chasis de la historia. Pasemos al siguiente. Un coche americano que fue llamado barato y de plástico, pero que técnicamente introdujo una configuración de motor central que puso en jaque a la élite europea, utilizando soluciones de refrigeración que nadie creía posibles en un coche de producción masiva. El séptimo vehículo de nuestra lista es el Chevrolet Corvette C8. Podrías pensar que este coche es un éxito, y lo es, pero el juicio inicial fue brutal. Los puristas de la marca lo llamaron una copia de Ferrari, un coche sin alma y una traición a la herencia del motor delantero. Se le juzgó por no ser lo que siempre había sido, pero si analizamos la dinámica de transferencia de carga, el C8 es el primer Corvette que no tiene que luchar contra su propia arquitectura para ser rápido. Hablemos de la configuración mecánica. Durante 60 años, el Corvette mantuvo el motor al frente, pero la ingeniería llegó a un límite físico insuperable, el límite de tracción. En un coche de motor delantero y tracción trasera, al acelerar, el peso se desplaza hacia atrás, pero el motor se queda adelante. Esto crea una ineficiencia mecánica en el arranque. Al mover el motor V8 LT2 de 6.2 litros a una posición central trasera, los ingenieros de Chevrolet lograron que el 60% del peso repose sobre el eje motriz. ¿El resultado técnico? Una capacidad de tracción desde parado que permite un 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos, cifras que en el C7 requerían neumáticos de competición y una superficie perfecta. Uno de los mayores desafíos de pasar de motor delantero a central es cómo enfriar un bloque masivo sin el flujo de aire frontal directo. El C8 es una lección de dinámica de fluidos computacional. Las enormes entradas de aire laterales no son un adorno. Alimentan dos radiadores masivos que utilizan ventiladores de alta presión para forzar el aire a través del compartimento del motor, que está sellado para evitar que el calor se filtre al habitáculo. La ingeniería de refrigeración es tan eficiente que el coche puede mantener temperaturas de funcionamiento óptimas en sesiones de pista extremas, algo que sus predecesores sufrían por el heat soak o acumulación de calor en el túnel de transmisión. Hablemos del chasis y la rigidez. El C8 utiliza una estructura de aluminio fundido a presión de alta presión, conocida como Bedford 6. Esta técnica permite crear piezas de chasis complejas con menos juntas, lo que aumenta la rigidez torsional sin añadir masa innecesaria. El juicio sobre su peso excesivo, unos 1.500 kilogramos, ignora que este peso incluye una estructura reforzada para permitir un techo desmontable sin que el chasis se flexione como un chicle. Técnicamente, la respuesta de la dirección es un 25% más rígida que en la generación anterior, lo que se traduce en una frecuencia de respuesta mucho más alta ante los comandos del conductor. Los críticos lloraron la pérdida de la caja manual, pero desde un punto de vista de eficiencia de par, la caja de doble embrague de 8 velocidades fabricada por Tremec es una obra maestra. Realiza cambios en menos de 100 milisegundos, manteniendo el flujo de potencia constante. Una caja manual, por muy purista que sea, introduce una caída de presión en el sistema y una interrupción en la aceleración que la física actual no perdona si quieres competir con la élite europea. ¿Por qué se juzgó mal? Por el dogmatismo nostálgico. El público quería que el Corvette siguiera siendo un coche de músculo americano, con el capó largo. Pero la ingeniería de Chevrolet entendió que para vencer a McLaren o Lamborghini, necesitaban adoptar su arquitectura. No fue una copia, fue una evolución física obligatoria. Se le criticó el interior con la famosa pared de botones, pero desde la ergonomía de combate, esa disposición permite al piloto operar funciones críticas sin desviar la vista hacia una pantalla táctil, algo que la mayoría de los superdeportivos modernos hacen mal. El Corvette C8 es el coche que demostró que puedes tener ingeniería de motor central, suspensión de doble horquilla en las 4 ruedas y un diferencial electrónico de deslizamiento limitado por una fracción del precio de un exótico europeo. El juicio de que perdió su identidad es falso. Su identidad siempre fue el rendimiento máximo por dólar invertido, y técnicamente nunca ha sido más fiel a esa misión que ahora.
Mira los datos de aceleración lateral. El C8 genera más de 1 G de fuerza lateral con neumáticos de calle. Eso es un testimonio de la geometría de su suspensión y del control electrónico de su amortiguación magnética, Magneride 4.0, que lee la carretera 1000 veces por segundo. No es solo un coche rápido, es un coche técnicamente inteligente que fue juzgado por quienes prefieren mirar hacia atrás en lugar de mirar el cronómetro. Pasemos al siguiente. Un pequeño coche japonés que fue llamado caro y poco práctico, pero que técnicamente es un coche de rally con matrícula, diseñado con una obsesión por la ligereza que hoy es casi imposible de encontrar en la industria. El octavo vehículo de nuestra lista es el Toyota GR Yaris. Cuando salió al mercado, el juicio fue casi unánime entre el público general. Es una locura pagar eso por un Yaris. Por ese precio me compro un BMW. Solo tiene 3 cilindros. Se le juzgó bajo la métrica del mercado de consumo masivo. Pero si aplicamos la métrica de la ingeniería de competición, el GR Yaris es probablemente el coche más barato del mundo en relación con su complejidad técnica. Empecemos por el chasis. El juicio de que es solo un Yaris es técnicamente falso. Este coche es un híbrido estructural. La parte delantera utiliza la plataforma GAB del Yaris estándar, pero la parte trasera es la plataforma GAC del Corolla CHR. ¿Por qué hicieron esta mezcla tan compleja? Para permitir la instalación de una suspensión trasera de doble horquilla y, lo más importante, el sistema de tracción total GR4. No es un coche de producción modificado, es un coche de carreras diseñado desde cero al que le pusieron luces y matrícula. Hablemos del motor G1016E GTS. Los críticos se burlaron de sus 3 cilindros. Suena a cortadora de césped, decían. Técnicamente, es el motor de 3 cilindros más potente y avanzado en producción masiva. Los ingenieros de Toyota utilizaron refrigeración de pistones por chorro de aceite múltiple, válvulas de escape de gran diámetro rellenas de sodio y un turbocompresor de rodamientos de bolas integrado directamente en el colector de escape para reducir el lag térmico y mecánico. Su densidad de potencia es asombrosa. Extraer más de 260 caballos de un bloque de 1.6 litros requiere una gestión de presiones de cámara que la mayoría de los motores de 4 cilindros no soportarían sin detonar. La obsesión por la gestión de masas en este coche es de nivel aeroespacial. El techo no es de metal, es de polímero reforzado con fibra de carbono, CSMC, lo que ahorra 3.5 kilogramos en el punto más alto del coche, reduciendo drásticamente el momento de inercia en el eje de balanceo. El capó, las puertas y el portón trasero son de aluminio. El resultado técnico, un peso de apenas 1.280 kilogramos. Cuando comparas la relación peso-potencia y la rigidez torsional del GR Yaris con cualquier sedán de lujo del mismo precio, el juicio de "es caro" se desvanece ante la realidad de los materiales empleados. Evaluemos el sistema de tracción GR4. A diferencia de los sistemas Haldex que usan la mayoría de los compactos deportivos, que son básicamente tracción delantera que envía para atrás cuando hay deslizamiento, el sistema de Toyota utiliza un embrague multidisco de respuesta ultra rápida que permite 3 repartos de par fijos, 60-40, 30-70 y 50-50. Esto se logra mediante una unidad de transferencia de potencia diseñada para soportar cargas de torsión masivas de forma continua. Técnicamente, puedes conducir este coche como un tracción trasera o como un coche de rally puro con solo girar un dial. ¿Por qué se juzgó mal? Por la ignorancia del propósito. El público lo comparó con coches de calle, cuando debería haber sido comparado con el Lancia Delta Integrale o el Mitsubishi Lancer Evolution. Se le criticó la falta de infoentretenimiento premium o la altura del asiento. Juicios irrelevantes. Un ingeniero no diseña un coche de homologación pensando en el Apple CarPlay. Lo diseña pensando en la frecuencia de rebote de los amortiguadores y en la resistencia a la fatiga de los bujes de la suspensión bajo esfuerzos laterales de 1.2 G en gravilla. El GR Yaris es una anomalía técnica en una industria obsesionada con la electrificación y el peso. Fue juzgado por su tamaño, pero su ejecución técnica es de nivel Porsche GT3. El uso de soldaduras por puntos adicionales, más de 200 respecto al modelo estándar, y el uso extensivo de adhesivos estructurales crean una plataforma tan rígida que permite que la suspensión trabaje con una pureza geométrica que no existe en ningún otro segmento B del planeta. Si evaluamos el sistema de frenado, el GR Yaris monta discos delanteros de 356 mm con pinzas de 4 pistones. Para que te hagas una idea técnica, son frenos más grandes que los de un Toyota Supra. ¿Por qué? Porque
que en un tramo de rally, los frenos no solo detienen el coche, sino que se usan para pivotar y gestionar el peso en la entrada de las curvas. La capacidad de disipación de calor de este sistema está diseñada para el abuso extremo, no para ir al supermercado. El juicio de Caro fue el resultado de evaluar una herramienta de precisión con los criterios de un electrodoméstico. El tiempo ya lo está reivindicando, con valores de reventa que superan el precio de lista original, confirmando que la ingeniería de alto nivel siempre tiene la última palabra sobre el marketing. Pasemos al siguiente, un deportivo alemán que fue llamado el Porsche de los pobres y peligroso por su disposición de motor, pero que técnicamente introdujo una arquitectura de equilibrio que muchos consideran hoy superior a la del icónico 911. El noveno vehículo de nuestra lista es el Porsche 914. Lanzado a finales de los años 60, este coche cargó con una cruz que la ingeniería no merecía, el juicio social. Fue llamado el Porsche de los pobres y el Volkswagen de los ricos. Se le juzgó por su estética cuadrada y por usar componentes compartidos. Pero si dejamos de lado el esnobismo y analizamos el momento de inercia polar, el 914 era, en muchos aspectos, técnicamente superior al 911 de su época. Hablemos de la arquitectura de motor central. Mientras que el 911 se empeñaba en desafiar las leyes de la física colgando el motor por detrás del eje trasero, lo que generaba un efecto de péndulo masivo, el 914 colocó el motor justo entre los ejes. Esta disposición es el santo grial de la ingeniería dinámica. Al concentrar la masa pesada cerca del eje vertical del coche, los ingenieros lograron una neutralidad de manejo que era impensable para un coche de calle de aquel entonces. El 914 no quería salirse de la carretera en cada curva cerrada. Quería rotar sobre su propio eje con una precisión geométrica absoluta. Evaluemos el chasis y la rigidez. A pesar de ser un Targa, con techo desmontable, el 914 fue diseñado con una estructura de acero autoportante muy avanzada. Los ingenieros de Porsche reforzaron los umbrales laterales para compensar la falta de un techo fijo, logrando una rigidez torsional que permitía que la suspensión, de tipo McPherson adelante y brazos arrastrados atrás, trabajara sin las interferencias de la flexión del chasis. El juicio de que era un coche barato ignoraba que el 914 compartía mucha de su cinemática de suspensión delantera con el 911 contemporáneo. Tenías la dirección de un purasangre en un chasis más equilibrado. En cuanto a la planta motriz, se le criticó por usar motores de 4 cilindros de origen Volkswagen en sus versiones base. Los críticos decían que no corría. Técnicamente, el enfoque no era la velocidad punta, sino la eficiencia de masas. Un motor de 4 cilindros refrigerado por aire es extremadamente ligero. Esa reducción de peso en la parte central permitía usar muelles menos rígidos, lo que mejoraba el contacto del neumático con superficies irregulares. Cuando Porsche instaló el motor boxer de 6 cilindros en el 914-6, el coche se convirtió en un gigante que incluso llegó a subir al podio en las 24 horas de Le Mans. Esto no fue suerte. Fue el resultado de una plataforma técnica cuya arquitectura era, inherentemente, ganadora. Hablemos de la aerodinámica funcional. Su diseño plano y bajo no era una elección artística. El 914 tenía un área frontal mínima, lo que reducía la resistencia al avance. Además, el hecho de ser tan bajo situaba el centro de gravedad a una altura que muchos deportivos modernos aún intentan alcanzar. Esa baja altura reducía el balanceo de la carrocería, body roll, sin necesidad de barras estabilizadoras excesivamente gruesas que habrían hecho el coche inconducible en carreteras bacheadas. El juicio estético fue negativo, pero el juicio aerodinámico fue un acierto técnico. ¿Por qué se juzgó mal? Por la percepción de casta. El mercado de la época no podía aceptar que un coche con piezas de Volkswagen pudiera ser un Porsche real. Fue un fallo de percepción de marca, no de ingeniería. Los puristas odiaban que el motor no estuviera en el lugar incorrecto, atrás, como dictaba la tradición. Sin embargo, desde la física aplicada, el 914 era la evolución lógica. De hecho, el éxito técnico del 914 es el que pavimentó el camino para el Boxster y el Cayman décadas después. Sin la experimentación técnica del 914, Porsche no habría perfeccionado su maestría en chasis de motor central. Otro punto técnico clave, la frenada. Al tener una distribución de peso tan equilibrada, el 914 no sufría de un hundimiento excesivo del morro al frenar fuerte. Esto permitía que los frenos traseros hicieran una mayor parte del trabajo en comparación con un coche de motor delantero o trasero, resultando en una frenada más plana y estable. Es un detalle técnico que solo notas cuando llevas el coche al límite, pero los críticos de revista nunca llegaron a ese punto. Se quedaron en el logo del volante. El 914 fue un éxito de ingeniería que fue castigado
por su árbol genealógico. Fue un coche diseñado para el conductor técnico, para aquel que entiende que el equilibrio de masas es más importante que la potencia bruta. El juicio de pobre fue una etiqueta social para ocultar una realidad técnica. El 914 era más fácil de conducir rápido que el legendario 911 de su tiempo. Pasemos al último coche de la lista. El caso definitivo de un desastre de relaciones públicas que ocultaba una de las revoluciones técnicas más importantes en la historia de la seguridad y el diseño de componentes. Un coche que fue llamado trampa mortal por un político, pero que la ingeniería moderna ha reivindicado como un pionero absoluto. El 10º vehículo de nuestra lista no solo fue mal juzgado, fue sentenciado por un libro. Hablo del Chevrolet Corvair. Gracias a Ralph Nader y su obra Inseguro a cualquier velocidad, el Corvair es recordado como una trampa mortal que volcaba con solo mirarla. El juicio fue legal, fue político y fue social. Pero si analizamos la geometría de suspensión de brazos oscilantes y la distribución de masas, descubriremos que el Corvair fue uno de los coches más innovadores y técnicamente valientes de Detroit. Empecemos por la arquitectura. En una era donde los coches americanos eran pesados, con chasis de largueros y travesaños, y motores V8 delanteros de hierro fundido, el Corvair llegó con una carrocería monocasco y un motor trasero de aluminio enfriado por aire. Los ingenieros de Chevrolet buscaban eficiencia. Al colocar el motor boxer de 6 cilindros atrás, eliminaron el túnel de transmisión, bajando el centro de gravedad y permitiendo un piso totalmente plano. Técnicamente, esto mejoraba la habitabilidad y reducía la masa total del vehículo, algo que en 1960 era ciencia ficción para el comprador de un Impala. Hablemos del punto de la discordia: la suspensión trasera de eje oscilante. Los críticos afirmaron que el coche tendía a meter las ruedas, tucking in, en curvas cerradas, provocando vuelcos. Analicemos la física. El eje oscilante era una solución común en la época, utilizada por Porsche y Volkswagen. El problema no era el diseño, sino la gestión de la presión de los neumáticos. Chevrolet especificaba una presión diferencial, 15 si adelante, 26 si atrás, para compensar el peso trasero y mitigar el sobreviraje. El juicio de que era peligroso se basaba en usuarios que inflaban los neumáticos por igual, ignorando la hoja técnica de mantenimiento. Cuando el usuario fallaba, se culpaba a la ingeniería. Técnicamente, el Corvair de segunda generación, 1965, resolvió cualquier duda dinámica. Chevrolet instaló una suspensión trasera totalmente independiente con brazos de control inferiores, derivada directamente del Corvette Stingray. Esta configuración mantenía el ángulo de caída, camber, de las ruedas constante, eliminando cualquier tendencia al vuelco. ¿El resultado? El Corvair se convirtió en uno de los coches con mejor manejo de su década. Pero el juicio popular ya estaba dictado. La gente prefirió el sensacionalismo de un abogado sobre los datos de los ingenieros que habían perfeccionado el chasis. Pasemos al motor. El Turbo Air 6 fue un hito. Chevrolet fue uno de los primeros fabricantes en ofrecer un turbocompresor de fábrica en un coche de producción masiva con el modelo Monza Spider. Extraer potencia mediante la recuperación de energía de los gases de escape en un coche compacto era una proeza técnica. El uso de aleaciones de aluminio para el bloque y las culatas buscaba una gestión térmica eficiente y una reducción del peso suspendido tras el eje. Para un ingeniero, el Corvair era un laboratorio de soluciones avanzadas. Para el público, era un riesgo innecesario. ¿Por qué se juzgó mal? Por el desconocimiento de la dinámica del motor trasero. El conductor americano promedio estaba acostumbrado al subviraje crónico de los coches de motor delantero. Cuando el Corvair, con su agilidad de motor trasero, respondía de forma más directa, el conductor entraba en pánico. Fue un choque cultural técnico. Además, la campaña de Nader utilizó al Corvair como un chivo expiatorio para forzar regulaciones federales de seguridad. La ingeniería fue el daño colateral de una batalla política. Años después del escándalo, una investigación del gobierno estadounidense comparó al Corvair de 1960-1963 con sus contemporáneos, Ford Falcon, Plymouth Valiant. La conclusión técnica: el Corvair no tenía mayor probabilidad de volcar que cualquier otro compacto de la época en situaciones de emergencia. El juicio fue, científicamente, desmentido. Pero para entonces, la línea de producción ya se había detenido y la reputación estaba destruida. El Corvair fue un éxito de diseño estructural que intentó modernizar a una industria estancada. Introdujo conceptos de ligereza y eficiencia que Detroit no volvería a tocar con seriedad hasta décadas después. Fue juzgado por su audacia y condenado por la ignorancia técnica de quienes tenían el micrófono. El Corvair fue el coche que nos dio las normas de seguridad modernas, pero lo hizo a costa de sacrificar una de las propuestas mecánicas más interesantes de la historia americana. Fue un éxito en el tablero de dibujo y una víctima en la corte de la opinión
pública. ¿Ves el patrón final? Los 10 coches de esta lista comparten una tragedia común. La ingeniería fue superior a la capacidad del público para entenderla. Los datos siempre estuvieron ahí, pero el juicio humano rara vez se basa en datos. Hemos recorrido 10 casos donde la ingeniería fue brillante y el juicio fue desastroso. Pero, ¿por qué sucede esto de forma sistemática? ¿Por qué el público, y muchas veces la prensa especializada, prefiere destruir una innovación en lugar de analizarla? La respuesta no es emocional, es una mezcla de psicología cognitiva y economía de mercado. Para entender por qué juzgamos mal a un coche, debemos entender cómo procesamos la información técnica. El primer factor es el sesgo de confirmación. En el mundo del motor, este sesgo es letal. Si una revista influyente dice que un coche es inestable, el espectador dejará de buscar datos de cinemática de suspensión y empezará a buscar cualquier movimiento del chasis que confirme esa idea. Ignorará que el coche tiene un límite de adherencia lateral de 1.1 G y se centrará en una sensación subjetiva. El juicio técnico se ve nublado por la narrativa preexistente. El cerebro humano prefiere tener razón antes que entender la física. Hablemos de la miopía de la ficha técnica. Este es el error más común en la era digital. El público juzga un vehículo basándose exclusivamente en 3 cifras: potencia, par motor y 0 a 100 km/h. Esto es una reducción técnica absurda. Como vimos con el GT86 o el RX8, un coche puede ser lento en línea recta, pero ser una obra maestra de gestión de transferencia de carga. La prensa y los creadores de contenido a menudo alimentan esta miopía porque los números grandes generan clics. Es más fácil vender un coche de 500 caballos que explicar por qué un chasis con una frecuencia natural de 1.5 Hz es más cómodo y efectivo. El juicio falla porque la métrica de evaluación es incompleta. El segundo gran factor es la resistencia a la disrupción tecnológica. La ingeniería automotriz es conservadora por necesidad, seguridad, costos, regulaciones. Cuando una marca decide romper el estándar, como Fiat con el Multipla o Chevrolet con el Corvair, el mercado reacciona con miedo. Ese miedo se disfraza de crítica técnica. El público rechaza lo que no se parece a lo anterior. Un diseño que prioriza el coeficiente de arrastre suele romper con la estética convencional, y como el ojo humano está programado para buscar patrones conocidos, rechaza la eficiencia en favor de la familiaridad. El juicio es estético, pero se vende como una falla de diseño. Históricamente, los periodistas del motor han tenido un poder desproporcionado. Si un probador con influencia dice que un cambio de marchas es lento, esa frase se repetirá en cada foro, en cada video y en cada conversación de bar durante los próximos 20 años. Pocos se detendrán a analizar la unidad de control de la transmisión para entender si esa lentitud es una medida de protección para el diferencial o una limitación de la bomba hidráulica. El juicio se convierte en dogma y la ingeniería queda enterrada bajo una capa de clichés periodísticos. También debemos considerar el efecto Dunning-Kruger aplicado a la mecánica. El auge de Internet ha hecho que millones de personas se sientan expertas en ingeniería solo por ver un par de videos. Esto genera juicios masivos basados en verdades a medias. Se critica un motor por su poca fiabilidad basándose en casos aislados de falta de mantenimiento, ignorando los datos de MTBF, Mean Time Between Failures, que manejan los ingenieros de fábrica. El juicio popular suele ser una reacción en cadena de anécdotas, no un análisis de datos estadísticos. Por último, está el fallo de la propia marca, el marketing desalineado. Si los ingenieros construyen un coche de rally, GR Yaris, y el marketing lo vende como un utilitario deportivo, el juicio del público será negativo cuando descubra que la suspensión es dura y el interior es austero. La ingeniería cumplió su objetivo, pero la comunicación creó una expectativa técnica errónea. El público no juzga lo que el coche es, sino lo que esperaba que fuera. ¿Cuál es la lección técnica aquí? Que para juzgar un coche debemos despojarnos de la marca, del precio y del aspecto visual. Debemos mirar los planos, las tolerancias, los materiales y la física. Un coche mal juzgado es casi siempre un coche que intentó elevar el estándar técnico en un mercado que solo quería más de lo mismo. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro? Que los coches que hoy son mal juzgados, pensemos en algunos eléctricos de primera generación o compactos híbridos con soluciones aerodinámicas extremas, seguirán el mismo camino. El coleccionista del futuro no buscará el coche que fue popular en Instagram en 2026.
Buscará el que introdujo un nuevo ciclo térmico, el que utilizó una aleación de aluminio inédita o el que logró el coeficiente de arrastre más bajo de su década. Los coches mal juzgados suelen tener algo en común. Fueron construidos con un propósito claro, no para satisfacer un comité de marketing. Esa pureza de propósito es la que garantiza su valor a largo plazo. Cuando el software de los coches modernos quede obsoleto, las soluciones mecánicas brillantes de estos fracasos seguirán funcionando. La ingeniería física es atemporal, las tendencias de diseño son efímeras. La revalorización es la prueba definitiva de que el juicio popular fue un error. Es el momento en que el mercado admite: estábamos equivocados, esta máquina es especial. Por eso, si eres un comprador inteligente, no busques en la lista de los más vendidos, busca en la lista de los más criticados. Ahí es donde suele esconderse la ingeniería de vanguardia que el mundo aún no está listo para entender, pero que mañana estará desesperado por poseer. El tiempo no solo cura las heridas, el tiempo limpia los datos, y cuando los datos están limpios, la verdad técnica brilla por encima de cualquier campaña de desprestigio. Si algo nos enseña esta lista es que la física no tiene sentimientos. A la gravedad no le importa si el Fiat Multipla es feo, solo le importa que su centro de masas es bajo y su estabilidad lateral es superior a la de cualquier SUV de su época. Al flujo de aire no le importa si el logotipo de la parrilla es Volkswagen o Mercedes, solo le importa que el Phaeton tenga una gestión de presiones que permita circular a 300 km/h en total silencio. Como entusiastas, tenemos la responsabilidad técnica de mirar más allá de la superficie. Juzgar un coche por su estética o por lo que dice un presentador de televisión es el camino fácil. Lo difícil y lo que realmente vale la pena es entender por qué se tomó cada decisión en el tablero de dibujo. ¿Por qué ese brazo de suspensión tiene esa longitud? ¿Por qué ese motor tiene ese orden de encendido? ¿Por qué se sacrificó el maletero para mejorar el momento de inercia polar? Cuando empiezas a hacerte estas preguntas, dejas de ser un consumidor de marketing y te conviertes en un analista de máquinas. Los 10 coches que hemos diseccionado hoy son monumentos a la valentía de ingenieros que decidieron priorizar la solución técnica sobre la aceptación popular. Y aunque muchos de ellos le costaron millones a sus respectivas empresas, todos ellos aportaron algo invaluable al progreso de la industria. El Chevrolet Corvair nos obligó a entender la importancia de la dinámica de neumáticos. El Mazda RX-8 nos demostró que la ligereza es el mejor sustituto de la potencia bruta. El GR Yaris nos recordó que todavía hay espacio para la homologación de carreras en un mundo de electrodomésticos con ruedas. Cada uno de estos vehículos es una lección de física aplicada que sobrevive al paso de las décadas. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos 10 coches comprarías hoy mismo si los datos técnicos fueran lo único que importara? Déjalo en los comentarios. Mirando hacia adelante, la tendencia no va a cambiar. Estamos entrando en la era de la electrificación y la conducción autónoma, donde los juicios erróneos serán aún más comunes. Veremos coches con configuraciones de motores en rueda que serán llamados pesados, sin entender la ventaja de la vectorización de par instantánea. Veremos diseños de huevo optimizados para el túnel de viento que serán llamados aburridos por quienes no entienden que cada punto de coeficiente de arrastre ahorrado se traduce en kilómetros de autonomía real. El ciclo se repetirá. La ingeniería dará un paso hacia adelante, el marketing no sabrá cómo explicarlo y el público lo juzgará mal. Pero tú ya tienes las herramientas para no caer en esa trampa. Tienes los datos, tienes la comprensión de la física aplicada y sobre todo, tienes la curiosidad para preguntar ¿por qué? Antes de decir es malo. Recuerda, un coche es una herramienta de precisión diseñada bajo restricciones económicas, legales y físicas. Ningún coche es perfecto, pero los que hemos visto hoy estuvieron muy cerca de la perfección técnica en sus respectivos propósitos. El hecho de que el mercado no estuviera listo para ellos no les quita ni un ápice de su genialidad mecánica. La próxima vez que veas un coche que todo el mundo critica, no te unas al coro. Abre el capó, busca la ficha técnica de la suspensión, mira los materiales del chasis. Podrías estar frente a la próxima leyenda incomprendida de la historia. Podrías estar frente a una máquina que, en papel, fue un éxito rotundo, y que en la vida real simplemente fue demasiado avanzada para su tiempo. La historia de la ingeniería no se escribe con opiniones, se escribe con aleaciones, con flujos de aire y con la incansable búsqueda de la eficiencia. Estos 10 coches fueron los guerreros en la frontera de esa búsqueda. Algunos cayeron, otros fueron rescatados por el tiempo, pero todos dejaron su marca en el asfalto. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.